Abrimos este espacio para hablar de diferentes temas que tienen que ver con democracia, con miradas de lo que acontece en el país actualmente, con ese debate de que si hubo o no hubo fraude, golpe de Estado o no, y por supuesto todo lo que gira en torno a esto que indudablemente preocupa al país porque solamente confronta. Hace algunos días, antes de este 14 de septiembre, CONADE en Cochabamba ha mostrado una posición de respaldo clara y abierta a la resistencia juvenil cochala. Y claro, es importante hablar acerca de este tema, porque para el gobierno y para las voces del movimiento al socialismo, la resistencia juvenil cochala es un grupo fascista, es un grupo que nunca antes había existido en el país, ha sido denominado como un grupo armado. Y claro, el entendido es que, y está bien aquello, que no pueden existir grupos irregulares, grupos armados en el país. Vamos a preguntarle a don Alejandro Almaraz, que es uno de los integrantes del CONADE, una de las voces de esta organización en Cochabamba, ¿qué opina acerca de estos calificativos que nacen desde el gobierno, desde algunos también actores del Ministerio Público y de la Justicia y de sectores sociales y que caen sobre las espaldas de la resistencia juvenil cochala, constituyéndose estos también en motivos de una persecución que se está llevando a cabo en el país? Don Alejandro, buenas noches. La pregunta planteada. Muy buenas noches, Mauricio, y a la amable teleaudiencia. Bien, respecto a las acusaciones contra la resistencia juvenil cochala, vamos una por una. Acerca de que es un grupo paramilitar, es absolutamente falso. Un grupo paramilitar en estos tiempos tiene que tener armas de fuego, ¿no? Y se supone armas de guerra. Jamás se ha visto ni se ha encontrado a los miembros de la resistencia juvenil cochala con estas armas. Armas de guerra tenían los francotiradores del MAS, que cobardemente asesinaron con ellas a pacíficos manifestantes en Montero, y dispararon también contra los manifestantes contra el fraude en Chayapata y en Vila. Grupo paramilitar era el que encabezaba el comandante de las FARC, Molares, ¿no? Que goza de la impunidad que le ha deparado esta justicia servil al MAS. Señor Cox, ¿qué ha hecho usted, ¿no?, para que los asesinos, los francotiradores asesinos, ellos sí, miembros de grupos paramilitares, paguen por los asesinatos cometidos? Bueno, acerca de que sea fascista, no es verdad. Ocurre, Mauricio, que la pseudoteoría que por encargo de la Unión Soviética desarrolló el Partido Comunista en años anteriores, por ejemplo, el señor Marcos Domich, que escribió un libro al respecto, ha distorsionado la teoría verdadera y la historia, haciendo del término fascista un sinónimo de conservadurismo extremo, digamos, de derecha dura. No es eso fascismo, no es eso fascismo, salvo, ya digo, en esta teoría tan pobre y de los partidos comunistas. Fascismo es la manipulación emotiva de la gente, especialmente de la más humilde, utilizando sus sentimientos, sus reivindicaciones históricas, políticas, como el socialismo, utilizándolo combinadamente a la violencia sistemática para ejercer gobiernos represivos, brutalmente represivos, que gobiernan para la oligarquía, dando continuidad a las estructuras injustas que organizan a la sociedad. Eso fue Mussolini. Y eso es Evo Morales y el MAS. Manipular sentimientos, por ejemplo, de reivindicación étnica
y combinados con la violencia criminal, convertirlos en el sustento de un gobierno que, por ejemplo, les quiere dar el negocio de la exportación masiva de carne a la China, ¿no? A los ganaderos a costa de los bosques tropicales. Un gobierno que les paga costos recuperables, que les devuelve inversión a las transnacionales sin que dejen de estar en el país y obtener ganancias. Un gobierno sirviente de la oligarquía que se sostiene con la violencia y la manipulación discursiva, eso es fascismo. Para que se entere una señorita de apellido Silva, ¿no? Que dice en su Twitter que nunca ha habido un fascismo como el de la resistencia juvenil. Les recomiendo, ¿no? Que lea algo más, ¿no? Que esa pobre doctrina de manual que se producía en la Unión Soviética y ahora se sigue produciendo en Cuba. Luego, Mauricio, que sea un grupo racista es igualmente falso, ¿no? Yo y mucha gente hemos sido testigos que cuando se celebraba la victoria de la movilización democrática en la Plaza de las Banderas, hubo algunos que quisieron bajar la huipala que estaba allí izada, perdón. Podemos asumir que fueran de la resistencia juvenil. Podemos, porque la resistencia juvenil era un movimiento muy amplio y por lo tanto muy plural. Pero no lo pudieron hacer porque otros, muchos más y con más decisión, que también cabe suponer que eran de la resistencia juvenil, se los impidieron. Y los videos que difunde la resistencia juvenil reivindican explícitamente no solo la huipala, sino los derechos de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia. Entonces, tampoco hay eso. ¿Qué es lo que hay? Entonces, ¿por qué hay un conjunto de personas presas, algunas torturadas, y hay 4 muertos de la resistencia juvenil Cochala? Porque lo que no les perdona el fascismo, ¿no? El verdadero fascismo. Aquí no hay que hablar de socialismo del siglo XXI, señorita Silva, hay que hablar de fascismo del siglo XXI. Lo que no les perdona es haber defendido eficazmente la movilización pacífica que los ciudadanos hacíamos con cabildos, con marchas y con bloqueos de pititas. Por eso están presos los jóvenes de la resistencia juvenil Cochala. En ese afán es que mataron a golpes a 4 de ellos, ¿no? Cuya veracidad está reconocida en el informe del defensor del pueblo, no de la oposición, ¿no? Y por esa misma razón es que quiere mantenerse el ensañamiento represivo contra estos jóvenes. Bueno, ahora me parece importante lo que usted plantea, porque uno intenta comprender a partir de las declaraciones de autoridades de gobierno y también de Ministerio Público, qué es lo que pesa sobre las espaldas de la resistencia juvenil cochabambina. Como usted manifestaba, que sepa, no han existido muertos protagonizados por los miembros de la resistencia, pero sí se los acusa y se los responsabiliza de haber golpeado a mujeres de pollera, de haber agredido a vecinos de la zona sur, de haber ocasionado y generado violencia. Usted me dirá qué opina acerca de ello, porque ese es el sustento que tienen autoridades de gobierno. Hablan de grupos armados, usted ya ha hecho una aclaración en este sentido, pero ahora yo quiero sumarle a esto algo más. El por qué el CONADE sale en defensa de este grupo y alguna autoridad de gobierno ha manifestado y ha dicho, ¿qué es el CONADE? Son 3 pelagatos que están prácticamente, de alguna forma también, convulsionando, complicando las cosas en Bolivia. A ver, 2 temas para usted, don Alejandro. ¿Cómo no? Empezaremos por lo último. Las declaraciones a las que se refiere usted, Mauricio, son las del viceministro Nelson Cox, ¿no? Hace pocas horas en más de un medio de comunicación. Lo primero que yo le digo al señor Nelson Cox es, si somos 3, una OFPA de 3, yo pensé que las OFPAs eran algo más que 3, pero ya, OFPA de 3, digamos. ¿Por qué se preocupa tanto? ¿O es que no somos 3? O siendo 3, tenemos una enorme convocatoria.
para que el señor Cox se muestre tan enojado, ¿no? Y amenace de una manera tan suelta y tan impropia de una autoridad que además no le corresponde, pues, administrar justicia. Primera cosa. Segunda cosa, el señor Cox, que además había sido muy pagado de su condición académica, ha dicho que lo de los derechos humanos nos queda grande a los de CONADE, incluso en el plano académico, dice él, ¿no? Y él, en cambio, se muestra como casi un paladín de los derechos humanos. Yo creo que realmente el cinismo de este gobierno, y en este caso del señor Cox, es espectacular, ¿no? Es espectacular. Eh, ¿Podría dar clases, señor Cox? ¿Por qué no, ahora que estamos en el tiempo de la enseñanza virtual, por qué no da clases de derechos humanos? Ofrezca, pues, como una muestra práctica en la vigencia y respeto de los derechos humanos, los juicios a precisamente los jóvenes de la resistencia juvenil, como ejemplo de respeto al debido proceso, ¿no? La tortura, ¿no? Además, alevosamente escarnecedora, ejemplificadora, a Tonchi Bascopé. Muéstrela, señor Cox, ¿no? Muéstrela como ejemplo, que lo hace paladín de los derechos humanos. Don Alejandro, como paréntesis, pero este no es un tema que tenga a un solo protagonista. Esta es una línea de mirada que tiene el gobierno y que tiene todo el movimiento al socialismo y además los sectores sociales. O sea, es una línea discursiva producto de una visión o interpretación que tiene todo este bloque, que además se reproduce en cada uno de sus actores y portavoces. Sí, y esa línea, es muy correcto el término, con hasta cierto sustento doctrinal, se llama fascismo. Claro, no es idéntico al de las dictablandas de la Europa del siglo XX. Es un neofascismo, es el fascismo del siglo XXI. Concurren en él con algunas agregaciones secundarias, por ejemplo, de stalinismo o de discurso étnico, en el caso de Bolivia, todos los componentes del fascismo como fenómeno político, ¿no? Y es pues grotesco presumir desde el fascismo del siglo XXI de defensor de los derechos humanos. Para no ampliar mucho este tema, Mauricio, yo le quiero hacer llegar desde este medio de comunicación, con la oportunidad que me está dando usted, un desafío al señor Kenson Cox a debatir sobre la realidad de los derechos humanos en Bolivia, que él, como autoridad muy ocupada que es, escoja el día, la hora, el medio de comunicación para que demuestre esa su consecuencia práctica y la altura académica de la que presume. Ahora bien, si los miembros de la resistencia juvenil fueran autores de todo lo que se les atribuye discursivamente, mas no judicialmente, precisamente habrían evidencias o indicios que presente el poderoso aparato de inteligencia que ha puesto el gobierno sobre nosotros en los procesos judiciales. Pero las acusaciones contra los miembros de la resistencia son verdaderamente ridículas, no hay otra palabra. Acusar a Milena Soto de haber conspirado desde Cochabamba para que sus compañeros hayan pintado un graffiti en el frontis del Ministerio Público de Sucre. Y esa es causa para una detención preventiva y por lo visto también para un intento brutal de secuestro. Y a Tonchi Bascopé se lo acusa de tráfico de sustancias controladas porque encontraron marihuana en un auto que él vendió hace 10 años y pasó por 4 dueños.
y a Yacir Molina difunden un audio que no son capaces de hacer verificar en su autenticidad, en el que dice que va a contagiar a los moristas de COVID, por favor, ¿no? ¿Dónde está la evidencia de el paramilitarismo de la resistencia juvenil Cochala? Lo que hizo la resistencia juvenil Cochala con fuerza, efectivamente, es evitar que los grupos de choque del MAS aplasten violentamente el bloqueo de las Pititas. Y eso lo sabemos todos perfectamente. Los que estábamos en el bando de los Pititas y los que estaban en el otro bando tratando de aplastarnos. De no haber sido por esos jóvenes, el bloqueo hubiera terminado y la movilización democrática boliviana habría perdido la primera línea de lucha que fue Cochabamba, ¿no? Eso es lo que no se le perdona a la resistencia juvenil Cochala. Ahora, eso lo hicieron, como lo decimos en CONADE, con menos que proporcionalidad en los medios empleados. Porque los de la resistencia juvenil Cochala tenían motos, cascos, porque obviamente tenían que protegerse, palos y petardos. En cambio, del otro lado, había dinamita, como la que se usó en Guayculi, donde asesinaron precisamente a uno de los miembros de la resistencia juvenil, que era Limber, el joven Limber, no recuerdo en este momento el apellido, ¿no? Y hemos visto un despliegue de violencia que en otras partes del país ha llegado a los francotiradores, ¿no? Todos estos, los asesinos de Limber, los francotiradores de Montero, los francotiradores de Chayapata, los incendiarios de los Pumacataris, los incendiarios de casas con familias adentro, gozan de impunidad. Y el señor Cox, ¿no?, tiene responsabilidad, evidentemente, en el encarcelamiento injusto y en la tortura, ¿no?, tortura de los miembros de la resistencia juvenil Cochala, ¿no? Ahora, Mauricio, los que hemos estado en el bloqueo con las Pititas, que somos cientos, ¿no?, que habríamos sido, no solamente habrían destrozado las Pititas, sino que al menor intento de impedirlo, o tal vez sin hacer el menor intento, nos habrían apaleado. Habría ocurrido de manera generalizada lo que ocurrió en el pueblito de Tupuraya, ¿no? Estas personas que pudimos mantener nuestra pacífica movilización y finalmente triunfar con la gran mayoría del pueblo boliviano, no podemos dar la espalda ni mirar a otro lado cuando se encarcela y tortura a los jóvenes que nos defendieron. No podemos hacerlo. Si somos personas íntegras, si tenemos principios, si tenemos la solidaridad humana y cristiana, ¿no?, tenemos que sobreponernos a la indiferencia y sobre todo a la intimidación que el gobierno como política de Estado ha lanzado contra el pueblo boliviano, ensañándose en quienes tuvieron esa participación destacada en los 21 días, que son los de la resistencia juvenil Cochala. CONADE no quiere ni dar la espalda ni hacer de la vista gorda. Y nuestra decisión de masificar, ¿no?, la resistencia juvenil Cochala es una respuesta contra el miedo, contra la intimidación y un acto de defensa a quienes nos defendieron ayer. Don Alejandro, usted decía que lo que se va a hacer es masificar. Bueno, algo más, porque lo que yo creo que se requiere es ver en qué medida se puede actuar en el ámbito jurídico, porque este es un tema actualmente jurídico, judicial, ¿no? Usted manifestaba a Milena, a Yacir, se los acusa de haber pintarrajeado las paredes de la Fiscalía en Sucre, se los responsabiliza porque fueron a botar basura a la casa del gobernador y del alcalde acá en Cochabamba. No quiero decir que aquello esté bien, pero me llama la atención que, por ejemplo, no se diga nada
y no se haga nada contra los que bloquearon la entrada de la basura a Caracara en Cochabamba, contra los que bloquearon la entrada de oxígeno a los hospitales en tiempo de pandemia, contra los que incendiaron el Cerro San Pedro, aunque aseguran que no han sido ellos y que esto es producto de cohetes y demás cosas. Sin embargo, las imágenes, y lo digo porque tenemos las imágenes, muestran algo diferente de lo que ocurrió en esa jornada. Lo que pasó en el pueblito, lo que se quemaron las EPIs acá en la zona sur. Esa gente está muy bien y está tranquila. Y son estos desajustes y estos desequilibrios los que generan malestar. No basta con simpatizar con uno u otro bando, pero uno entiende que la justicia debe llegar pues para todos, por igual. No puede ser más ancha para unos y más delgada para otros, y eso es lo que está fallando en el país. Se han incendiado buses en La Paz, se han quemado casas, se han volado pasarelas, y esa gente está bien, gracias. Y por supuesto, quienes son responsables de una masacre, pues tienen que afrontarla, indudablemente. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué van a hacer al margen de esta masificación? Vamos a continuar rechazando con todas nuestras posibilidades y fuerzas legítimas la represión. Algunos compañeros nuestros, específicamente el doctor Terán, ha asumido la defensa de Milena Soto y del señor Maldonado, Drago Maldonado, logrando afortunadamente que no se los encarcele, aunque Milena está presa, ¿no? La detención domiciliaria es una prisión injustificada en este caso. Pero vamos a acudir además a las instancias internacionales en defensa de los presos políticos. Y vamos a seguir apelando a la conciencia y a la dignidad de los bolivianos que no quieren represión, que no quieren dictadura, que quieren vivir en democracia. Porque está visto que la estrategia del gobierno no se limita a la resistencia juvenil, es un primer blanco, pero en la medida en que consigan reprimir exitosamente a la resistencia juvenil pochara, lo harán con los otros, con todos los que incomoden en el manejo autoritario del poder, y hay muestras de eso. Lisette Beramendi, la coordinadora del CONADE Cochabamba, ha sumado el tercer juicio penal instaurado por el oficialismo, por mentiras tan grandes como las que se maquinan contra la resistencia, por argumentos tan absurdos como los que respaldan a todos los actos represivos del gobierno. Antes se la acusó de haberle impedido trabajar a Cox cuando era defensor del pueblo. Eso es absolutamente falso. Cox entró y salió de su oficina durante todos los días en que hubo vigilia allí, ¿no? Y ahora se le acusa de haber acompañado en su condición de exasambleísta, que está asesorando a un asambleísta actual a inspeccionar la planta de oxígeno de Villa Tunari. Ese había sido un crimen, ¿no? Se están forzando ridículamente tipos penales para reprimir políticamente, ¿no? Así como se ha reprimido y se lo sigue haciendo a la resistencia, se está empezando ya con CONADE, porque no es solamente el caso de Lisette Beramendi. Los Huillayuchus de La Paz ya han convocado a quemar la casa de Amparo Carvajal, ¿no? Un personaje tan respetado por su defensa de los derechos humanos, y de todos los neoliberales dicen, hay que quemarle su casa. El señor Cox, ¿no? En su heroico compromiso con los derechos humanos no dice nada al respecto, y su ministro dice que no existen los huillayuchos, que han estado, pues, como se los han demostrado muchos, en campaña electoral por el MAS. Y hay también ya amenazas de enjuiciamiento a Franco Albarracín, un importante abogado de CONADE. Nosotros no vamos a paralizarnos ni por intimidación, ¿no? Ni por el prejuicio tonto, trasnochado
ideológico que el mismo MAS, ¿no?, hace circular para paralizarnos, para dividirnos y para derrotar. Vamos a seguir en esta pelea y nuestro siguiente paso es masificar a la resistencia juvenil pochala, apelando a la conciencia de los que bloquearon con pititas los 21 días y que recibieron la defensa de la resistencia juvenil pochala. A ellos apelamos para derrotar con la adhesión pacífica pero masiva a esta represión, para que el señor Cox se convenza que lo que ha hecho es más bien hacer crecer a la resistencia juvenil pochala y que si quiere encarcelarla, pues va a tener que ser, como ha dicho Lisset Beramendi, en el Félix Capriles, ¿no? Compitiendo otra vez con el general Pinochet, que hizo del Estadio Nacional una cárcel para sus opositores. Gracias, don Alejandro, por haber aceptado esta entrevista para hablar del CONADE, que tiene una mirada en torno al tema de la resistencia juvenil cochabambina, a la cual además ha manifestado públicamente se suma y respalda. Muy gentil, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, como siempre, Mauricio.